Oye, ¿qué lo que, mi gente? Mira lo que te traje. Oye esto, manito. Dice aquí Gamer Nexus que está funcionando, que nadie, oye, nadie está comprando GPUs de 8 gigabytes. Se pasa, Gamer Nexus. Dice aquí que los 8 gigabytes no están vendiendo. Oye esa vaina, compadre. Dice él eso, pero ya se pasó, Gamer Nexus. Yo digo que están obsoletas, ¿verdad? Y aunque estén obsoletas, funcionan, ¿verdad? Porque funcionan, pero él dice que nadie está comprando esas GPUs. Vamos a hablar sobre precios de estas GPUs. ¿Cuáles GPUs valen la pena hoy con respecto a los precios? Hablaremos sobre algunas cositas interesantes. Miren, lo primero que quiero destacar aquí es que al final usted compra lo que usted le da su gana, usted compra lo que quiera, eso es simple. Vamos a hablar sobre una pequeña encuesta por ahí muy famosa. Vamos a hablar también sobre eso, ustedes saben. Cuando él dice que está funcionando, miren, deben saber algo importante. Igual yo pongo mi título como yo, no sé, a veces pongo lo que al momento sienta, entienda y me curo, no pasa nada con eso. Pero cuando él dice que está funcionando, me identifico con esto. La idea de esto es que las GPUs, tanto de Nvidia, AMD, Intel, señores, es que realmente tenemos que exigir más rendimiento por nuestro dinero. Es simple, manito. Eso es así. Tú puedes comprar lo que tú quieras y el interés de los usuarios ha estado cambiando con respecto a estas GPUs, porque si tú vas a quedarte jugando juegos viejos, todavía hay GPUs pasadas de generación anterior que tú puedes perfectamente quedarte con ellas, no brincar a una contraparte de 8 GB, que además de tener 8 GB, recuerden, el golpe más grande se lo da el ancho máximo de banda de estas GPUs. Por eso es que usted ve que una 3070 rinde más que una 5060. Así simple, porque oye, nos han dado no solamente en el apartado de VRAM, sino que también nos han dado en el apartado de limitar la GPU con 128 bits. Y esto es importante. Ahora bien, ¿qué ha estado pasando? La cuestión aquí es que hemos estado viendo que el mercado, los jugadores han estado exigiendo ya un poquito más. Y aquí lo pone, mira, está funcionando. Y vamos a ver por qué él pone esto. Y cuando vemos el reporte que ha estado haciendo Gamer Nexus, antes de hablar de los sobreprecios, aquí supuestamente se confirma que nadie quiere 8 GB de VRAM en su GPU. Dice que aunque pueda ser una exageración, porque esto es bastante claro, ningún vendedor ha estado compartiendo así la data de sus ventas. Ustedes saben que la gente de MindFactory, esa tienda alemana, la comparte y hemos visto los números por ahí como se ven. Realmente en el video pasado mostré que solamente un 3% a un 6% de todas las ventas son GPUs de 8 GB de AMD y de Nvidia respectivamente. Entonces esto también nos da una luz de que los usuarios, manito, tú quieres, yo te hago una pregunta, a esos precios 299, ¿te gustaría tener 8 o 6? O sea, ¿quieres quedarte en el pasado sabiendo que hay exigencias en los nuevos videojuegos? Esto es algo que se cae porque hay usuarios que no tienen el presupuesto, pero si encontraran una solución popular pueden ir por esta GPU, pero las que hay son de 8, manito, y eso lastra de cierta manera algunos videojuegos, algunos escenarios, las tecnologías se lastran con este sentido. Entonces quiero que entendamos algo. También vi algo importante en este post donde estuvimos viendo lo de el tema de las GPUs de 8 GB que se han estado aquí básicamente desechando. Y aquí en este pool que está aquí, esta encuesta de la gente de Tech Power Up, que ellos han hecho una encuesta particular, vemos esta tablita, estos números, me ha parecido muy interesante. Esto es algo particular, nada, ¿verdad? Eso es un pool que ellos han organizado y aquí podemos ver que han votado 3.680 personas y aquí vemos cómo las contrapartes de 8 GB están también siendo consonantes lo que hemos hablado, señores. La de 8 GB están por el suelo, pero mira, la que más número tiene aquí es la RX 9060 XT de 16 GB. A este precio tú la comprarías y mira cuánta gente dijo, un 53,9%, 1985 personas dijeron que sí, que comprarían esa, y una 5060 Ti de 16 por 440 dolitas, que está muy bueno el precio. Un 22% dice, 818 dicen que sí, que comprarían esa. Pero fíjate las otras GPUs de 8. Estamos mostrándote estos números porque son números particulares, de Tech Power Up, un sitio donde básicamente nosotros los entusiastas de la tecnología visitamos y vemos algunas noticias y lanzamientos por aquí. Pero fíjate, la mayoría de estas GPUs a estos precios, aquí la gente no anda en eso, compadre. Míralo ahí, míralo, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es algo importante verlo porque esto también es un indicativo de que mucha gente está harta de eso. Cuando yo he visto muchos usuarios apostar por ciertos sobreprecios, yo le digo, oye, pero por una GPU que te cueste 300 y pico largo, pero puedes buscar una GPU de pasada generación que tenga un rendimiento excepcional, una 3080, todo va a depender de tu mercado, eso lo entiendo, pero hay muchas personas que pueden conseguir GPUs de pasada generación a mejor precio. O sea, que viendo aquí rápido
rapidito ciertos modelos, podemos ver dónde se pueden situar y los sobreprecios. Ahí usted tiene que hacer sus diligencias de conseguir sus GPUs a un precio con respecto a su mercado. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Bueno, la cuestión es que Gamer Nexus ha estado mostrando algunos números de sobreprecios de ciertas GPUs, las cuales se han estado sobrevaluando. Hay algunas que sí, otras que no. Algo aquí interesante que fue esta tablita que vi que me pareció muy interesante es que las GPUs, conforme la demanda, se van sobrevaluando. Por ejemplo, hemos visto aquí una 5080, una gran GPU que se está sobrevaluando un 56,96%, llegando a $1570. Y aquí vemos también que esta RTX 5090 se sobrevalúa menos y vemos aquí que tiene un 52,72%, accediendo a $3055. Y así sucesivamente hasta la B580 se ha estado sobrevaluando, la 9070 XT se ha estado sobrevaluando también en un 45,91%. Esto es algo horrible. Tanto Nvidia y AMD no han estado prometiendo el MSRP, o sea, te lo dice, mira MSRP, pero oye, mentira. Eso es lo que he estado aquí revelando más Gamer Nexus en este sentido. Algo que me ha sorprendido muchísimo es que la 5070, que es una gran GPU, la tenemos por aquí, solamente se sobrevalúa por 23,7%, considerando que el rendimiento de esta a veces es un tanto cuestionable cuando vemos las GPUs de pasada generación. Ahora vemos la 9060 XT16 sobrevaluarse un 25%. De hecho, se sobrevalúa más que la RTX 5060 Ti de 16, pero esta te cuesta $500 y esta te cuesta $440. O sea que ahí hay un tema, ahí compensa una y otra con el tema del sobreprecio. Ahora, ¿qué es lo que menos se sobrevalúa? ¿Qué es lo que menos demanda tiene? Bueno, manito, las contrapartes de 8 GB. Vemos aquí un 12%, un 13% y un 14%. Y a esto se refiere Gamer Nexus, que nadie le interesa a esto, porque recuerden, si no hay demanda, o sea, no hay razón por la cual sobrevaluar esto. La idea es sacar lo menos posible, sacarla, moverla. Entonces eso es lo que ocurre. Lo hemos visto en Newegg, lo hemos visto en Amazon, y de hecho de aquí es donde saca esta información, de Newegg, de Amazon y Best Buy. De aquí es donde él saca estos números, esta información, y es muy interesante verlo. Y cuando comparamos también el rendimiento relativo de estas GPUs, hemos visto que hay problemas. Aquí también vemos cómo se ven las publicaciones, cuáles están en precio MSRP. Hey, señores, son muy pocas, están en precios MSRP. Esto es algo horrible. O sea que tanto Nvidia, AMD no han estado cumpliendo con estas promesas del precio MSRP, y esto hace que la cosa se ponga un tanto turbia. Ver estos sobreprecios de una 9070 XT, señores, ellos han estado ajustando. Como hay demanda de esto, bueno, ellos le suben así rápido. Eso es así, manito. La 5070 Ti, que es una gran GPU también, pero vemos que le están metiendo aquí a la 9070 XT, le están poniendo este sobreprecio, lo cual es abrumador. Y vemos aquí que la 5070 Ti le están poniendo menos sobreprecio, pero al final es más costosa. Yo he visto esta hasta en $1000 y tantos dolitas. Eso es una pena. Y esta también le he visto también hasta $1000 y pico de dolitas. Todo va a depender del modelo. Si una Nitro, una vaina así, tú supiste, ahí está. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pese a todo esto, vemos que la demanda ha estado aumentando, vemos ciertos comportamientos. Todavía vemos que el mercado de GPUs, que ha estado un tanto dinámico, variado, lleno de sobreprecios, y hemos visto el rendimiento de estas GPUs, vemos que otra vez aquí, cayendo aquí, señores, adivina, esta es la encuesta de Howard de Software de Steam de junio 2025. Señores, miren, aquí es simple, aquí rápido, todas las RTX 50 están aquí, todas ya tienen presencia en la lista de hardware y software de Steam. De hecho, la RTX 5060, que fue la última que salió, ya tiene su presencia aquí en la lista de hardware y software de Steam. Mírala aquí, manito. Y llegó con un 0,34%. O sea que esta GPU que salió los otros días ya está aquí. Y vemos también que hay más. Oye, hay más presencia en el mercado. ¿Adivina de qué? De RTX 5090, manito. Oye. Y esta está con un 0,19%. O sea, para que entiendamos algo aquí de lo que es AMD aparentemente, si nos llevamos de esta encuesta de Howard Stein, no sirve, esto no tiene porque, independientemente de la demanda, de lo que se venda, de lo que se mueva, de lo que usted vea, esto aquí, si vemos esto, y esto confirma todo lo que yo le he dicho, señores, esta encuesta de hardware y software de Steam es una encuesta que he estado súper sesgada, y yo sé mucha gente que no le gusta meter los pies aquí porque esto es
pues a veces la gente entiende que esto es el santo grial de la información. Ah, no, esto representa el mercado. Manito, no representa el mercado. O sea, que hay más personas con dinero que tienen 50, hay más 50, 90 en la calle. Aquí, según esto, que te cuesta una GPU de $3,000, $4,000, $3,500. Hay más GPUs de este en la calle que RX 9000, que toda la suite, que todo el line-up de GPUs RX 9000. O sea, que aquí automáticamente se descarta, o sea, se confirma lo que yo vengo hablando con respecto a esto. Esto básicamente ha sido un tema, ¿verdad? Yo sé que la gente no anda en eso. Y supuestamente lo que viene a aparecer ahora de AMD son unas 7800 XT. Y mira con qué presencia. Mira qué presencia tiene. Un 0,11. O sea, que la 5090 tiene más. O sea, el US, mira, tiene más. La 5090 tiene más. Esto está bien. Esto está bien. Yo lo veo positivo. Yo lo veo positivo. Esto es así. Básicamente todas las RTX 50 están aquí ya. Y esto también a nosotros nos confirma que realmente este algoritmo, que no es auditable, nadie sabe cómo se le manda a los usuarios esta encuesta, si están ya preseleccionados conforme a su hardware, y por eso hace que encuesta no salga aquí. Recuerden que este no es el mercado general. Recuerden que esto es una encuesta que se toma de manera aleatoria mensualmente, se la mandan a ciertos usuarios y esos usuarios aceptan participar en esta, y estos automáticamente se comparten sus datos. Entonces, en función de esto, aquí ya podemos ver que independientemente de lo que sea, porque conchale, sean más inteligentes, no sean tan brutos, coloquen por lo menos, pónganla por el suelo. Pero ni siquiera eso, manito, ni siquiera eso. O sea, que hay gente con mayor poder adquisitivo de comprar estas GPUs, una 5090, 5080 por 1500, que los que compraron alguna RX 9000 Series. Y nada, déjame saber tus impresiones con respecto a esto. ¿Cómo se ve el mercado de GPUs en tu mercado? Me gustaría saber qué GPU tú tienes actualmente. Me gustaría saber qué GPU tú tienes. Colócamelo aquí en los comentarios. Si fuiste aquellos de los que compraste alguna RX, RTX, qué modelo, a qué precio. Me gustaría